buenos días a todos los que nos están acompañando en esta segunda jornada de Agrit Expo Virtual 2020. Esta expo virtual se realiza por el aniversario número 12 de la Agrit y fue posible gracias al apoyo de ProChile, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria CAMCHAL, la Comisión Nacional de Riego, la German Water Partnership, el Gobierno de Victoria de Australia y la representación del Estado de Bayern para Sudamérica. Así que les damos una muy cordial bienvenida en esta segunda jornada. Yo soy Annika Schüttler de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio y junto con mi colega Iris Wunderlich, que también está acá. Acá presente. Hola, buenos días a todos. Los acompañaremos en esta segunda jornada de charlas de la Agrit Expo Virtual 2020. Les queremos recordar primero que todo que esto es una feria virtual. Quiere decir, en este lugar no solamente hay charlas, sino que uno puede visitar 31 stands de expositores y en cada stand uno puede interactuar a través del chat, a través de videollamada, puede ver videos para conocer bien las tecnologías y también hay stands que tienen justamente sorpresas. Por un lado, el primer stand que van a ver en el lobby es el stand de la Agrit. Y ahí hay una primera cosa que pueden hacer que es descargar gratis la segunda revista Agrit de este año. Por el otro lado, también el stand de Agrit, y para nosotros sería de mucha importancia, ya que es la primera vez que organizamos una expo virtual, es que dejen su feedback, nos envíen comentarios, y con eso nosotros poder retroalimentar toda esta organización que, bueno, en sí por la pandemia mundial que estamos atravesando por el coronavirus, estamos haciéndolo en formato virtual, pero también con esto estamos viendo todos los beneficios que tiene un formato virtual por el hecho de que vamos a mantener la expo durante todo el mes de septiembre. Los stands podrán visitarlos durante todo el mes de septiembre y también en el Re-Life Auditorio tendrán todas las charlas que nosotros realizamos durante estas 2 jornadas ahí guardadas y las podrán revisar durante también todo el mes de septiembre. Y, por ejemplo, también en los diferentes stands siempre hay algún tipo de sorpresa. Por ejemplo, quiero destacar hoy que el stand de Vinilit, en la sección donde está la anfitriona, hay un mensaje y si lo revisan, dice que por cada 10 visitantes que llegan al stand de Vinilit, ellos entregarán una caja de mercadería a las familias del campamento Santa Teresa de San Bernardo. Entonces, los invitamos a visitar el stand de Vinilit y con eso poder beneficiar, entre otros, también al campamento Santa Teresa de San Bernardo. Así que con eso ya damos inicio. Cualquier consulta, duda, la ponen en el chat. También, por favor, sus preguntas las postean en el chat y posterior a la primera charla le realizaré las preguntas, en este caso, a Guillermo Donoso. Así que aquí ya estoy anunciando a nuestro primer expositor, cuyo tema es un tema de altísima relevancia y nos va a hablar sobre el mercado de derechos de aprovechamiento de aguas en Chile, desempeño y desafíos. Guillermo es profesor titular del Centro de Derecho y Gestión del Agua y del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica. Así que, Guillermo, un gusto que estés con nosotros hoy día y compartas tu visión acerca del mercado de aprovechamiento de aguas. Yo creo que ya tienes encendida cámara y micrófono. Sí, muchas gracias, Annika, por esa introducción. Muy buenos días a todos. Como señaló Annika, el objetivo de mi presentación hoy es hablar del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas en Chile. Voy a partir con una presentación muy corta de qué es el objetivo del mercado de derechos de aprovechamiento. Eso porque muchas veces asociamos el mercado con más elementos de lo que tiene como objetivo. Segundo, voy a ver cuáles son las condiciones, cuáles son los factores que deben cumplirse, deben estar presentes para que un mercado de derechos de aprovechamiento de aguas sea efectivo en su objetivo de reasignar los derechos. Y por último,
voy a presentar algunos indicadores de desempeño del mercado basado también el análisis en lo que hemos planteado como factores anteriores. Entonces, para empezar, hay que recordar que la gestión de agua como cantidad para uso de consumo humano, para uso productivo, es un bien de libre acceso, es decir, tiene no exclusión si no existiese regulación, pero es un bien rival. Eso lleva a un conflicto por extraer la máxima cantidad de agua cada individuo. Y esa sobreextracción nos puede llevar al agotamiento del recurso. Esto último, particularmente importante en el caso de gestión de aguas subterráneas, en las cuales hemos visto en varios casos, no solo en Chile, que los niveles de agua han bajado en forma acelerada. Para evitar estos conflictos, para evitar este agotamiento, es que se usan derechos de aprovechamiento de agua, que son permisos de extracción individuales. Estos permisos de extracción individuales buscan asegurar el acceso individual y no tener el problema de no exclusión en este recurso. La gran mayoría de países, más del 90%, ha adoptado una gestión basada en estos permisos de extracción individuales. Y un punto importante a recordar es que la gestión de agua en Chile se ha basado en el otorgamiento, en la concesión de derechos de aprovechamiento a lo largo de su historia. Los primeros derechos otorgados, concesionados en Chile fueron en la época de la colonia, que en ese entonces se denominaban mercedes. La terminología de derechos de aprovechamiento surge a partir del Código de Aguas de 1951. Cuando uno entonces procede a regular la gestión del agua a través de los derechos de aprovechamiento, surgen dos básicos elementos que se deben implementar para que la gestión sea efectiva. La primera, como se muestra, es la asignación, que es la determinación de cómo se reparte inicialmente estos permisos de extracción. ¿A qué sectores le vamos a asignar permisos? ¿En qué cantidad? ¿A quiénes como usuarios le vamos a asignar? Ese proceso de asignación, cuando hay agua disponible y por lo tanto derechos de aprovechamiento de aguas para asignar, es una concesión que la realiza la autoridad, el sector público, que en el caso de Chile es la Dirección General de Aguas. Una vez que hemos otorgado todos los derechos de aprovechamiento y por lo tanto cualquier cambio en las condiciones climáticas, condiciones económicas, condiciones demográficas, probablemente van a generar situaciones que requieren de una reasignación, es decir, cambiar la distribución de los derechos de aprovechamiento entre los usuarios. Por ejemplo, un crecimiento urbano, un crecimiento poblacional, genera mayor demanda de agua para satisfacer el derecho humano al agua, por lo cual hay que reasignar, mover los permisos de un usuario a otro. Eso se llama el mecanismo de reasignación de aguas. Y en los mecanismos de reasignación a nivel mundial, básicamente hay tres. Uno, que es una reasignación administrativa pública,
en la cual es la autoridad del agua la que define cómo se redistribuyen estos permisos. El otro tipo de mecanismo es basado en tarifas, donde se fija un valor que tienen que pagar todos los usuarios para poder extraer la cantidad de agua a la cual tienen permiso. Y modificando las tarifas, se logra mover los permisos entre los distintos usuarios. Este es un sistema que se ha implementado en forma bastante exitosa en el caso de Israel y hay otros ejemplos. Y por último, está el mecanismo del mercado, que básicamente se basa en una negociación entre los usuarios que tienen permisos para transferir estos derechos de aprovechamiento. Entonces, en este gráfico simple, supongamos que tenemos dos usuarios, que el usuario 1 está representado en el lado izquierdo, el usuario 2 en el lado derecho, y lo que tenemos representado en estas dos curvas es el valor marginal de una unidad de agua, que puede ser volumen, metro cúbico, o caudal, metros cúbicos por segundo. Supongamos que mi asignación inicial, las concesiones, me otorgaron una distribución de agua representada por el punto X0. Lo que podemos ver en esa distribución es que la valoración marginal del individuo 2 o el sector 2 es 500, mientras que la valoración marginal del individuo 1 es de 100. ¿Esto qué nos quiere decir? Si yo muevo un metro cúbico del usuario 1 al usuario 2, la sociedad como un todo gana, porque el cambio neto es positivo. Por ende, sería conveniente hacer esa reasignación. Basado en un mercado, lo que ocurre es que el usuario 2 negocia con el usuario 1 y van a llegar a un acuerdo del precio. Este precio va a estar en el rango de 100, que es lo mínimo que tengo que compensar al usuario 1, y 500, que es lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar. Si no hay costos de transacción, la transferencia se realiza porque llegamos a acuerdo. Si existiesen costos de transacción, la posibilidad de una negociación efectiva se disminuye. Entonces, el objetivo del mercado es reasignar los derechos de aprovechamiento. Existe en la gestión de agua una serie de otros requisitos que se necesita cumplir para tener un manejo socialmente óptimo y efectivo. El mercado solo busca como objetivo reasignar estos derechos entre los usuarios. Entonces, teniendo el objetivo del mercado claro, a continuación quiero ver ciertos factores, condiciones que debiesen operar, debiesen estar presentes para que el mecanismo del mercado opere en forma eficiente. Muchos de estos factores se aplican también a los otros sistemas de reasignación. Como primer gran grupo, tenemos los derechos de aprovechamiento y las instituciones. Claramente, para que un mercado funcione, los derechos de aprovechamiento tienen que estar claramente definidos. Tenemos que tener seguridad de cuánta agua se está concesionando, cuáles son las características de este permiso de extracción. Como señalamos, esto se cumple. Cuando presentamos una flecha verde grande es que tiene un cumplimiento total. Si es una X, es que no se cumple. Y si es una flecha más pequeña, es que se cumple parcialmente y hay elementos por mejorar.
El concepto de derechos desagregados es más instrumentos que un solo derecho de aprovechamiento. Por ejemplo, el caso de Australia. El caso de Australia tiene el derecho de aprovechamiento, el entitlement, pero luego tiene la asignación de agua, tiene el derecho de mover el agua a través de los canales, tiene un derecho que establece la cantidad que se puede transferir para proteger el medio ambiente. Entonces vemos en el caso de Australia que tenemos múltiples instrumentos y por lo tanto el derecho es desagregado. En el caso chileno tenemos un solo instrumento que cubre la asignación de agua y todas las demás características. El tercer elemento en este gran grupo es que los derechos sean transferibles, lo cual en nuestro Código de Aguas se cumple. Un segundo grupo de elementos críticos es que exista información actualizada y transparente para todos los usuarios. Si nosotros tenemos problemas en la información, se generan asimetrías de información. Algunas personas, algunos usuarios tienen mejor información y por lo tanto no se logra una gestión que beneficia a todos los usuarios. Y esto requiere dos grandes grupos. Uno, registros actualizados y transparentes de los derechos. Tenemos que conocer cuánta asignación hay, cuántas concesiones se han otorgado y a quiénes se han otorgado. Conociendo esa concesión inicial, yo tengo información de con quiénes, con qué usuarios podríamos negociar una transferencia. Y el segundo grupo importante es la disponibilidad de información de mercado. ¿Cuánto ha sido las transferencias? ¿Cuántas transacciones han existido? ¿A qué valores necesitamos para poder participar en el mercado? Conocer cuánto valen los derechos de aprovechamiento o los volúmenes o caudal que se transan. Solo conociendo bien el valor, yo tengo información para participar en una forma eficiente. Aquí tenemos dos condiciones que no se cumplen. Existe información de derechos de aprovechamiento, pero desagregada y no siempre disponible para cualquier usuario. Y no tenemos un mecanismo revelador de precio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si no tenemos una información completa de mercado, lo que vamos a tener en las transferencias son negociaciones bilaterales, que es lo que represento entre la intersección de la demanda y la oferta. Y aquí represento múltiples negociaciones. Un usuario agrícola con otro usuario agrícola. Un usuario minero con uno agrícola. Y de estas múltiples negociaciones bilaterales van a surgir precios por cada negociación. Y lo que observamos en la práctica es una situación como la que represento acá. En el eje horizontal, el caudal transferido. En el eje vertical, los valores por unidad de caudal. La representación a la izquierda es la primera sección del Maipo y la de la derecha es la cuenca del Limarí. ¿Qué es lo que vemos? Claramente, lo que uno espera en un mercado de la ley de un solo precio no se cumple y lo que tenemos es una varianza muy alta en el precio. De hecho, una transacción por 2 metros cúbicos por segundo puede haber ocurrido a 50 UF, pero también hay una transacción de 2 metros cúbicos por segundo a 1100 UF. Esos son los rangos en los cuales podemos encontrar transacciones. Cuando esto ocurre,
no hay una señal clara del valor del recurso, no se indica a los usuarios el valor de escasez y el sistema de mercado no cumple con sus objetivos. Luego tenemos otras condiciones que tienen que ver más bien con la hidrología, el sistema hidrogeológico. Y acá necesitamos muy buena información respecto a la situación hidrológica. ¿Cuál es el flujo de agua variable y cuáles son los caudales medios? En agua subterránea, ¿cuál es el volumen? ¿Cuánto es la recarga? En el caso nuestro en Chile hay información y por eso se representa con un check verde pero más pequeño porque se logra parcial. Por ejemplo, tenemos buena información hidrológica de aguas superficiales en un alto número de cuencas, pero tenemos poca información actualizada en tiempo real respecto a las aguas subterráneas. La comprensión entre la interacción agua superficial, agua subterránea también es parcial. En esta información que se entrega tanto a las autoridades como a los usuarios, es importante también conocer cuál es la proyección futura. Yo necesito esa proyección para una toma de decisiones adecuadas. Por ejemplo, si yo estoy viendo una cuenca en la cual tenemos una disponibilidad que me indica que la producción de cultivos permanentes, frutales, por ejemplo, es adecuada, yo tomo la decisión de aumentar mi superficie. Pero si yo tuviera la proyección que indique que el recurso va a ir disminuyendo y por lo tanto vamos a tener escasez y mucha variabilidad, lo más probable es que yo habría decidido un cultivo, un producto distinto. Y el último elemento es comprender los impactos de las transferencias. ¿Qué ocurre con la hidrología si yo transfiero la extracción de agua de un punto a otro? En este elemento tampoco tenemos una buena información y un buen entendimiento. El tema de externalidades es crítico en cualquier sistema de reasignación. ¿A quién afecto si transferimos agua? Y para evitar las externalidades necesito una gobernanza, una institucionalidad robusta y transparente. Y lo que sabemos de la evidencia de los estudios es que esta gobernanza es adecuada, pero cumple solo parcialmente. El estudio del Banco Mundial que reiteradamente se presenta concluye que el desempeño es parcial. Hay elementos que requieren de mejora. Un segundo elemento que va más allá del mercado es la gestión colectiva del agua. Este es un recurso colectivo, es un bien común. Y por lo tanto necesitamos buenos sistemas de gestión colectiva que en Chile, en agua superficial, tenemos una larga historia de gestión de usuarios a través de las organizaciones de usuarios. Sin embargo, hay muchas cuencas en las cuales no hay organizaciones de usuarios de agua superficial y por eso el cumplimiento también es parcial. Y en aguas subterráneas, a la fecha, solo tenemos 14 comunidades de agua subterránea, existiendo el requerimiento por código de aguas de a lo menos 170. Y aquí es crítico, si en un acuífero, si en un sector hidrogeológico no tengo gestión colectiva, a pesar de tener permisos de extracción individuales, los derechos de aprovechamiento, ocurre la tragedia de los comunes porque sigue comportándose como si fuera un bien de libre acceso.
La existencia de externalidades comprendidas. Saber que si yo muevo 1 litro por segundo de un punto geográfico a otro, ¿a quiénes afecto? ¿Cuál es el impacto sobre los ecosistemas acuáticos? Esta información no tenemos disponibles para la toma de decisiones. Por último, la regulación de las transferencias. Tenemos en el Código de Aguas artículos que regulan estas transferencias. Sin embargo, no son completas. Luego tenemos en el mismo grupo la medición del uso del agua. Tenemos que saber cuánta agua se extrae. Tenemos que saber cuánto hay, la hidrología, cuánto hay asignado, cuánto se extrae. Solo con esa información completa yo puedo hacer una gestión eficiente, una gestión efectiva. Necesitamos un muy buen sistema de fiscalización. Y este sistema tiene que fiscalizar y además tener mecanismos de sanciones por incumplimiento. En aguas superficiales son las organizaciones de usuarios las que principalmente fiscalizan y la evidencia es que opera relativamente bien. En aguas subterráneas, como no tenemos organizaciones de usuarios, la fiscalización ha sido deficiente. Las sanciones, tenemos la reforma del código de hace 2 años que mejoró las sanciones con el objetivo de lograr cumplimiento, pero todavía hay camino por recorrer. Por último, la fiscalización de fallas de mercado, que es también parcial. Ya cerrando con las condiciones, tenemos 4 elementos más que tenemos que pensar. 1, la idoneidad de la infraestructura para transferir agua. Para que el mercado opere rápidamente para dar respuestas, por ejemplo, a sequía, que opere para transferir los derechos, necesitamos una infraestructura que me facilite la distribución. Por ejemplo, sistemas con compuertas automatizadas, que es infraestructura que observamos está empezando a invertirse en la gestión de Chile. Sin embargo, hay infraestructura que no se adapta bien a las transferencias a través de un mercado y por eso el cumplimiento es bajo. El tema de los costos de transacción que mencioné al inicio. En Chile hay bajos costos de transacción. Esto se evidencia en que la gran mayoría de transacciones son por poco caudal, son por porcentajes pequeños de los derechos. Si tuviera costos de transacción, no sería eficiente estas transacciones menores. Y por lo tanto, la existencia de esas transacciones muestran que los costos de transacción no son significativos. El reconocimiento de interés público y una condición crítica es que existe una aceptabilidad política y social del sistema. Y acá hay una evaluación mixta. Hay posiciones que rechazan el sistema de mercado como sistema y hay otros que están a favor de este sistema. Por lo tanto, aquí hay un debate que tenemos que realizar. Teniendo claridad de estas condiciones, veamos cómo ha operado el mercado a pesar de que no se cumplen todas estas condiciones. ¿Qué es lo que estoy mostrando en esta figura? Esto es el número de transacciones, caudal, la línea continua, número de derechos, las barras, a través del tiempo. La línea vertical, el año 99, es cuando se declaró cerrada esta cuenca. Es decir, a partir de 1999 no se otorgan más derechos de aprovechamiento. ¿Y qué es lo que vemos? Se activa el mercado, porque cualquier usuario que quiere entrar a usar agua
cualquier usuario que necesita más agua, la única alternativa es participar en el mercado. A través de los años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Acá, para las regiones de Arica, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, regiones elegidas porque no son las tradicionalmente estudiadas. Lo que vemos a través del tiempo es que las transacciones, la participación en mercado ha ido aumentando. Y esto tiene dos razones básicas. Uno, empezamos a entender mejor el sistema y el mercado madura, pero el otro, una creciente escasez relativa que aumentan los valores de este recurso. En términos de quiénes transfieren, recuerden que las transferencias son negociaciones bilaterales. Lo que estamos representando acá en las barras azules es la cantidad que se ha comprado en derechos de aprovechamiento. La naranja es la cantidad que se ha vendido. Primera conclusión en agua superficial y subterránea. La gran mayoría de transacciones son en la agricultura. Y los que más compran y más venden son los agricultores. Si ustedes se fijan, la barra de vendedor es ligeramente superior a la de comprador. Eso quiere decir que hay derechos que se han transferido de la agricultura a otros sectores, pero es menor. Entonces, lo que vemos es que el mercado opera principalmente entre agricultores. Y esto para ambas fuentes de agua. Mirado para, por ejemplo, la cuenca del acuífero de Copiapó. Este gráfico lo que muestra es la evolución acumulada de caudal total transferido. La línea roja es el total que se ha transferido. Podemos ver que a través del tiempo el mercado ha sido muy activo. La línea naranja inmediatamente inferior es la cantidad de caudal transferido entre agricultores. Y nuevamente lo que vemos es que la gran mayoría de las transacciones en el acuífero Copiapó ha sido entre agricultores. Y las transacciones mineras, por ejemplo, de la agricultura a la minería, de la industria a la minería, son menores. Y esto es importante porque, dada la poca información, hay percepciones, por ejemplo, de que el agua se está yendo de la agricultura, y esta información lo que nos está mostrando es que no hay evidencia de eso. Entonces, ya cerrando, ¿qué conclusiones uno puede observar del desempeño de mercado? Y estas son conclusiones de múltiples estudios. Primero, se documenta existencia de mercado a través de transacciones. Poca reasignación intersectorial, es decir, el agua permanece en los sectores a los cuales inicialmente se asignaron. Son más frecuentes cuando hay escasez y son facilitados por bajos costos de transacción y donde hay organizaciones de usuarios que nos apoyan. El mercado ha facilitado la transferencia de agua de menor valor a mayor valor, ha mitigado los impactos de sequías, permitiendo transferencias temporales. Y por último, ha proporcionado acceso a recursos a menor costo que fuentes alternativas. El país, todos los sectores económicos que demandan agua han crecido. La demanda de agua ha crecido. Hemos podido satisfacer esas demandas crecientes hasta hoy sin fuentes adicionales como la desalación. Y eso ha sido facilitado por el mercado. La última transferencia, no voy a entrar en el detalle, esto es una recopilación de estudios que comparan
los factores que comentábamos en distintos países. Australia, Estados Unidos, Chile, África del Sur y China. Esto ustedes van a tener acceso, lo van a poder analizar con más tiempo y voy a cerrar acá porque probablemente me excedí del tiempo disponible. Muchas gracias. Ahí. ¿Me escuchas, Guillermo? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por esta interesante exposición. Y la primera duda que al menos a mí me asalta es que mucha gente habla sobre el hecho de que una deficiencia del sistema surge en el momento donde se empiezan a asignar o uno puede pedir derechos de agua sin tener un proyecto concreto asociado. ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Efectivamente, en nuestra legislación, en el proceso de asignación, que es un proceso distinto con objetivos diferentes al mercado, efectivamente por muchos años yo podía solicitar un derecho sin tener un proyecto asociado, lo que me permitiría con ese derecho luego participar en el mercado. Para minimizar ese problema, la reforma del 2005 establece varios requisitos. Primero, tengo que justificar a través de una minuta técnica para qué quiero usar el agua. Por lo tanto, ya no es llegar y pedir. Segundo, si no uso el recurso, perdón, una minuta técnica para lo que quiero usar el agua. Si yo soy agricultor y solicito 1 metro cúbico por segundo, tengo que especificar técnicamente para qué y en qué proyecto voy a usar ese recurso. Ah, ya. Ahí, o sea, ahí se resuelve un poco este tema de que antes se podía pedir sin proyecto asociado. Exactamente, y eso es a partir del 2005. Una siguiente pregunta es si esa solicitud basado en esa propuesta realmente se hace o no se hace. Yo puedo presentarla y luego desviar el recurso. Por lo tanto, se mejoró, pero hay elementos que disminuyen ese problema. Y el segundo es la patente de no uso, que encarece el mantener derechos sin uso. Perfecto. Y en toda la discusión, porque actualmente, claro, estamos en una... Yo creo que es importante estos debates desde el punto de vista de que todo el debate en torno a la nueva constitución, mucho se basa también en toda la temática agua y que muchas personas tienen la impresión de que el Código de Aguas no está resolviendo o incluso atenta contra la seguridad hídrica de la población. ¿Tú podrías comentar un poco acerca de eso? Porque creo que es importante tener más conocimiento de fondo para poder realmente opinar. Efectivamente, gracias por la pregunta, Anika. Efectivamente, se evidencia problemas serios en nuestra gestión, las cuales en algunas cuencas podemos cuestionar si tenemos seguridad hídrica efectiva o no. Ahora, a ese respecto, yo señalaría que el Código de Aguas, la legislación de aguas en Chile, tiene, por lo menos en su redacción, los elementos necesarios para hacer una gestión mejor. ¿Dónde están los problemas? En cómo se ha implementado esta legislación. Por ejemplo, en la deficiencia de información. Por Código de Aguas es obligatorio mantener un sistema actualizado y transparente de derechos de aprovechamiento, de caudales asignados y de mercado. Eso está, no se cumple. Por lo tanto, no solo hay que pensar que el código es el responsable, sino cómo hemos implementado y en base a eso luego evaluar qué tipo de mejoras se necesitan en la implementación o en la legislación. Ese es un punto súper importante porque estamos como a veces entrampados ahora
en un debate, siento yo, que es muy legislativo, pero el problema es que muy a menudo pueden haber regulaciones, pero la pregunta es justamente en qué sentido realmente se implementan y hasta qué punto la gestión en sí mejora o no mejora, que es una cosa que ya no tiene ni que ver con la regulación detrás. Exactamente. Entonces, súper importante. Aquí, bueno, primero hay muchas felicitaciones en el chat por tu exposición que fue muy clara. Gracias. Y se agradece. Y aquí hay una pregunta que dice lo siguiente. La asignación de derechos de agua con vencimiento, por ejemplo, por un periodo de 30 años, ¿cree usted que puede afectar a las inversiones? Esa es una muy buena pregunta, dado los debates que tenemos. Primero, aclarar para los que no lo saben, los derechos de aprovechamiento en agua son concesiones de tiempo indefinido en el caso chileno. Me otorgan la concesión y es por un periodo indefinido. El debate es si deberíamos poner o no un periodo finito, por ejemplo, 30 años y que sea renovable. Hay ejemplos en otros países donde los derechos se conceden por un periodo. Australia tiene periodos parecidos a 30 años. Respecto al impacto sobre las inversiones, eso depende de la seguridad del proceso. Por ejemplo, si el mecanismo dice que es renovable a 30 años bajo la condición A, B y C, que se cumpla A, B y C y no me rechacen la renovación por otro elemento. Es decir, que las reglas de operación estén claramente definidas y son efectivas. En ese caso, no afectaría mayormente la inversión. Perfecto. Muchísimas gracias. En vista del